¿Están hoy? Bien, el clima, ¿verdad? Lluvia, en la mañanita ya se siente fresquecito, ya huele a espíritu navideño, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Las navidades, aunque nosotros sabemos, ¿verdad, hermano? Pero bueno, que se festejan estas fechas, se respira algo diferente, ¿verdad? Entonces, qué bendición, hermano, que estamos aquí en la iglesia en esta noche. Hermano, vamos por favor a nuestras Biblias y le voy a pedir que busque en el libro de Malaquías, hermano. Estamos estudiando acerca de lo que es la mayordomía, y quiero dar continuación, ¿verdad? En ese mismo, ¿verdad? Sobre ese mismo asunto. Y de manera específica, la semana pasada vimos que estamos aplicando la mayordomía, aplicándolo, ¿verdad?, en cuanto a nuestros recursos, porque mayordomía tiene que ver varios aspectos, ¿verdad? Pero de manera particular, la semana pasada comenzamos hablando acerca de mayordomía en cuanto a nuestros recursos, en cuanto al dinero. Y vimos, ¿verdad, hermanos, que ya hemos, por medio de la palabra, hemos dado por sentado que todo es de Dios. No hay nada, ¿verdad?, que usted y yo poseamos. Todo es de Dios. El motorcito que yo tengo, el carrito que yo tengo, la casita que yo tengo, la ropa que yo tengo, hermanos, el tiempo, todo es de Dios. No, nadie de nosotros es dueño de nada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia lo dice y porque también esa es la realidad. Cuando morimos, no nos llevamos nada. Entonces no somos dueños de nada. Y vemos, hermanos, que Dios, vimos la semana pasada que Dios, hermanos, siempre quiere bendecir a su pueblo, siempre quiere bendecir a sus hijos. Y Dios lo vimos dos maneras en que Dios nos bendice. Y una de las maneras en que Dios nos bendice es trabajando, ¿verdad? Por medio del trabajo, Dios pone, ¿verdad?, dinero en nuestras manos. Si no trabajamos, pues es muy difícil que vaya a llegar dinero a nuestras manos. Y cuando trabajamos, Dios, hermanos, ¿verdad?, pone dinero en nuestras manos, y de esa manera nosotros podemos suplir las necesidades, ¿verdad?, que conllevan en esta vida. Pero también vimos que muchas de las necesidades que nosotros tenemos, necesidades físicas, ¿verdad?, no son suplidas. El dinero que muchas de las veces nosotros no ganamos, ¿verdad?, no es suficiente a veces para cubrir todos los gastos que nosotros tenemos. Y las cosas están caras, ¿verdad?, y todos los precios suben, y salen imprevistos como enfermedad, ¿verdad?, algún problema, ¿verdad?, cosas que uno nunca las planea y que suceden, pasan, y que por causa de eso tenemos que entonces disponer de dinero, y ya lo que nosotros planeamos por quincena o por mes, pues entonces a fin de mes vamos a estar batallando porque salió esto. Y entonces a causa de eso, ¿verdad?, nosotros vimos que otra de las maneras en que Dios nos bendice es cuando nosotros aprendemos a vivir por fe. Y ciertamente la palabra de Dios nos enseña que el justo por la fe vive. Entonces, a nosotros, hermanos, ¿verdad?, Dios nos exhorta a que vivamos por fe, porque ciertamente muchas de las veces no vamos a tener el suficiente recurso, pero si aprendemos a vivir con fe, si aprendemos a vivir por la fe, hermanos, vamos a estar confiados en que Dios se va a hacer cargo, en que Dios va a proveer y Dios me va a ayudar en las necesidades que yo tengo. Ahora, ¿qué es vivir por fe? Bueno, en su palabra, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios
bendecirnos, que Dios promete prosperarnos, ¿verdad? Que si, y la Biblia está llena de promesas para que nosotros confiemos en ellas. Y vimos, ¿verdad?, que una vez que Dios nos bendice económicamente, entonces surge esa pregunta, o debemos hacernos la pregunta, bueno, Dios me bendijo, ahora ¿qué debo de hacer? Fuimos a Proverbios acerca de lo que Salomón a nosotros nos aconseja hacer con los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Y qué dice Salomón? Bueno, Salomón dice, honra, dice, a Jehová con todos tus bienes. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando Dios, ¿verdad?, me bendice económicamente, con eso que Dios me ha bendecido, yo tengo que honrar a Dios. Yo tengo, ¿verdad?, que honrarlo a Él. Tengo que reconocer que todo, ¿verdad?, Él me lo ha dado, y con ese dinero yo debo de honrar al Señor, porque así lo manda. Ese es el consejo que Salomón nos da. Y de la misma manera hay una promesa que cuando nosotros honramos a Dios, dice la Biblia, y serán llenos tus graneros. Y Salmo, que fue ahí donde nos quedamos, capítulo 37, versículo 25, dice, joven fui, dice, pero luego dice también que no he visto justo desamparado. ¿Quiénes son los justos? Bueno, nosotros los creyentes. Entonces dice, no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. ¿Usted lo cree? Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, para eso, ¿qué requerimos entonces? Fe. Confiar en que el Señor va a ser fiel a sus promesas. Y todos los que estamos aquí, hermano, cada uno de los que estamos aquí, por más de una vez, hemos visto y hemos comprobado que eso es así. Porque eso es así, que Dios no nos va a fallar. Que Dios siempre mantengamos, que siempre nosotros nos mantengamos, ¿verdad?, con nuestra fe en el Señor. Él va a cumplir su palabra. Entonces, en ese mismo, hermanos, ¿verdad?, el tema que empezamos a desarrollar de manera específica con lo que es la mayordomía en cuanto a nuestro dinero, quiero, ¿verdad?, seguir de la misma manera. Y para eso, quiero que vayamos al libro de Malaquías en el capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Y voy a leer, hermanos, del versículo 17, y posteriormente voy a pasarme al capítulo 3 para leer hasta el versículo 8. Usted puede seguirme con su vista. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Después voy al capítulo 3 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, y como en los días pasados, y como en
los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener. Señor, yo te pido que me uses, que me ayudes para poder ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Y, Señor, sin duda alguna, hemos visto, Señor, en tu palabra que tú quieres derramar bendición sobre cada uno de nosotros. Tú quieres bendecirnos. Tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos a tener una vida de fe y a confiar en que, Señor, tú seguirás supliendo cada una de nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Por favor, mi Dios, bendice por favor la enseñanza de tu palabra y háblanos, enséñanos, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a tratar de ser breve, ¿verdad?, para aplicar estos pasajes que acabamos de leer. En el versículo 17, hermanos, y conforme vaya dando la introducción, vamos a ir viendo el contexto acerca de lo que está pasando aquí en este libro. Malaquías es el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Posteriormente, hermanos, cuando termina el libro de Malaquías, Dios usa, ¿verdad?, a este profeta para traer profecía a su pueblo, y después de él, hermanos, entonces Dios, ¿verdad?, no es que él no esté obrando, sino que Dios parece ser que por 400 años él guarda un silencio, hasta que entonces comienza, ¿verdad?, en las Escrituras con los acontecimientos allá en el Evangelio de Mateo. Ahora, Dios, sin duda alguna, hermanos, que Él es todopoderoso y que Él es omnisciente, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe en qué situación y en qué momento, ¿verdad?, cómo se encuentra la vida de su pueblo. Y por lo que nosotros leemos, hermanos, en este libro de Malaquías, la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios, hermanos, no era nada buena. Entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, usa a Malaquías para hablarle a su pueblo, para hacerle ver a su pueblo su problema. Mas, sin embargo, en el capítulo 2, versículo 17, donde nosotros comenzamos nuestra lectura, dice la Biblia, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, miren lo que decían, hermanos. Recuerde que el pueblo de Dios tenía a sus líderes, tenía, ¿verdad?, a sus sacerdotes, a aquellos que se encargaban de enseñar al pueblo, de representar al pueblo delante de Dios. Pero había la decadencia espiritual, hermanos, del pueblo en estos tiempos era tan tremenda, hermanos, que sus líderes estaban corrompidos. Sus líderes, hermanos, habían, ¿verdad?, por sus acciones, por su manera de conducirse ante el pueblo, hermanos, estaban llevando a una serie de pecados a la nación. Y más, sin embargo, ellos decían, ¿verdad?, si Dios le decía a ellos, ¿verdad?, ustedes me han cansado, ustedes me tienen cansado, ellos
respondían, ¿verdad? ¿En qué le hemos cansado? En que decís, y miren cuál era lo que decían estos hombres, dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? El texto nos está diciendo, hermanos, que el pueblo de Dios, sus líderes, le estaban echando a Dios la culpa de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios, de todo lo que estaban pasando. Y recuerden, hermano, que el pueblo de Dios ha experimentado siempre ha experimentado, ¿verdad? Cautividad. Eran llevados cautivos, venían naciones y los conquistaban y tenían, ¿verdad?, que ser expatriados y toda serie de cosas, y todo lo que estaba sucediendo a consecuencia de eso, ellos, ¿verdad?, le echaban la culpa a Dios, porque diciendo, mira, Señor, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nos está pasando, todo lo que nos han hecho todas esas naciones, ¿verdad?, ¿sabes qué? Es tan malo, pero tú no haces nada. Es como decir, mira, tú te complaces de lo que estas naciones vienen a hacer aquí con nosotros. Y aparte de eso, si nosotros no tenemos la razón, es lo que está diciendo, dice, y si no es así como nosotros te estamos diciendo, que tú te complaces, a ti te agrada el mal, y si no es así, dice, entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? Si nosotros estamos equivocados, ¿por qué no haces algo y te encargas, ¿verdad?, de estas naciones que nos han oprimido por tanto tiempo? Ellos, hermanos, estaban culpando a Dios, ¿verdad?, de las consecuencias que el propio pecado de ellos ha traído. Muchas veces, hermanos, se nos hace fácil culpar a Dios de cosas que pasan en nuestra vida. Y muy pocas veces nos miramos a nosotros mismos. Pero muy pocas veces somos humildes para reconocer que el que está mal soy yo. Este pueblo, hermanos, tenía tan empedernido su corazón, tenía tan duro su corazón, hermanos, que se rebelaban tanto con Dios a tal grado, hermanos, de llegar hasta ese punto de exageración, de culpar a Dios y de que Dios se complace con el sufrimiento de ellos. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, ¿verdad? Y quiero que veamos tres cosas de manera bien rápida. ¿Por qué el pueblo de Dios estaba sufriendo? ¿Por qué el pueblo de Dios se encontraba en la situación espiritual en la que ellos estaban? Primero, mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 1, versículo 12. Dice la Biblia, y vosotros, voy a leer desde el versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Lo que estaba sucediendo, o uno de los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Dios, era que estaban, para los sacrificios, hermanos, ellos estaban dando lo dañado, ellos no estaban dando lo mejor, ellos le estaban dando a Dios, hermanos,
¿verdad? Los corderitos que tenían problemas, ya sea que estaban enfermos o estaban cojos, estaban en mal estado. Y Dios fue muy estricto en que cuando se hicieran sacrificios para Él, tenían que darle lo mejor. Pero otro pecado que estaban cometiendo, dice en el capítulo 2, versículo 8, mas vosotros, versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes eran los mensajeros de Jehová? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Mas sin embargo, dice en el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Otro pecado que estaba cometiendo el pueblo de Dios, hermanos, es que los líderes se habían apartado del camino. Ellos habían abandonado a Dios, y como consecuencia de ese abandono a Dios, hermanos, ellos habían hecho tropezar y habían corrompido a muchas personas del pueblo. Pero también había otra tercera cosa, que el pueblo de Dios, hermanos, estaba en la que estaba cayendo el pueblo de Dios. Dice en el mismo capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? También ellos, hermanos, estaban, ¿verdad?, practicando el divorcio, y ellos, hermanos, estaban yendo con mujeres paganas, con mujeres, hermanos, de naciones vecinas. Y ellos estaban, al irse tras esas mujeres, al abandonar a su mujer, al repudiar a su mujer, ellos iban, ¿verdad?, hacia mujeres, ¿verdad?, que no eran del pueblo de Dios. Y todo lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, hermanos, todas esas experiencias, ¿verdad?, desastrosas que estaba viviendo el pueblo, eran como consecuencia de estos pecados. Ahora, mas sin embargo, Dios le responde al pueblo. Una vez que el pueblo está, ¿verdad?, culpando a Dios de lo que está sucediendo con ellos, Dios, mire lo que le dice, hermanos, en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él aquí está dando una profecía. Y esa profecía, hermanos, tiene que ver con aquel que iba a venir a preparar el camino del Señor. Mas sin embargo, cuando esta profecía Malaquías la declara, él hace unas preguntas que van dirigidas al pueblo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y ahora Él dice en el versículo 5, y vendrá a vosotros para juicio. Va a venir para juzgarlos. ¿A quiénes va a juzgar? A los hechiceros,
a los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario, a los que defraudan al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extremo, no teniendo temor de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le muestra en el versículo 6 al pueblo la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios la vemos en la primera frase del versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. La Biblia nos enseña a nosotros que la paga del pecado es muerte. Y hermanos, estos pecados que se estaban viviendo en la nación, en el pueblo de Dios, era suficiente razón para que ellos, hermanos, fueran consumidos. Pero Dios dice en su palabra, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque Él no cambia. Y gloria a Dios que Él no cambia. Gloria a Dios que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Su amor permanece intacto. Nuestra salvación está segura en Él porque Él no cambia. Sus promesas, hermanos, Él las cumplirá porque Él no cambia. Y Dios, hermano, le hace ver al pueblo que ellos bien pudieran ser consumidos, ellos pudieran desaparecer de la faz de la tierra. Pero Dios les hace recordar y les hace ver, mira, ustedes todavía están como nación, porque yo he determinado y yo he decidido por mí mismo que yo no cambio. Mi promesa para con ustedes sigue siendo la misma. Ahora, mas sin embargo, el profeta una vez más les recuerda que el problema de ellos venía, hermanos, desde el tiempo de sus padres. Y que era que sus padres se habían apartado de sus leyes y no habían guardado la ley de Dios. Y aquí es donde entra, hermanos, lo que Dios demanda y lo que Dios, el pedido de Dios para ellos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero una vez más ellos dijeron, ¿y en qué nos devolvemos? ¿Cuál era la razón, hermanos? ¿Cuál era la razón por la cual el pueblo de Dios estaba descarriado y estaba apartado del camino? ¿Por qué el pueblo de Dios había corrompido, había hecho tropezar a muchos? Imagínense, hermano, ¿verdad? Imagínense que las puertas de este lugar fueran cerradas. Fueran cerradas por diferentes razones. Una sería porque a lo mejor no hay para mantener el lugar, por ejemplo. No hay para el mantenimiento del lugar. Ahora, el lugar está muy hermoso, está muy bonito. ¿Y sabe por qué está hermoso, está bonito? Porque se le da mantenimiento. Pero imagínense que llegue un momento donde no hay para mantener este lugar. No hay luz, no hay agua. No hay todo lo necesario para congregarnos. Y uno dice, vamos a cerrar ese lugar porque ¿qué podemos hacer? Ahora, algunos de nosotros, es muy probable, bueno, pues si van a cerrar, pues vamos a buscar dónde, vamos a congregarnos, vamos a ir a
ya, se cerró el lugar y etc. Pero todo comienza, ¿verdad? Porque no hay lo suficiente para mantener el lugar. Entonces, en gran parte, hermanos, la demanda de Dios para con su pueblo en este pasaje va por ahí. ¿Por qué? Porque Dios les menciona a su pueblo, les menciona el diezmo. Note que cuando ellos les dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y luego dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. El punto aquí, hermanos, es que el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, le estaban robando a Dios. Le estaban robando a Dios lo necesario, lo suficiente para que en el templo no hubiera lo necesario para que los sacerdotes hicieran bien su trabajo. Porque en un principio, hermanos, el diezmo, hermanos, fue establecido ¿para qué? Fue establecido, hermanos, para las necesidades, para cubrir las necesidades que tenía el templo, para las demandas del templo. ¿Se recuerda algo sucedió en el libro de Nehemías, que ahora eso viene a mi mente? Cuando Nehemías viene a Jerusalén para reedificar los muros y él empieza, ¿verdad?, a hacer ciertos arreglos ahí y hay un gran avivamiento. Nehemías tiene que regresar a su trabajo, tiene que regresar allá como copero del rey, pero después él regresa y cuando él regresa, hermanos, él ve la casa de Dios abandonada. Los sacerdotes no están haciendo su trabajo, no están haciendo su labor y después Nehemías se da cuenta que el lugar, hermanos, donde el alfolí, el lugar donde se guardaban las provisiones para el templo y para los sacerdotes, estaba siendo ocupada por un hombre perverso. Y a causa de eso, el pueblo de Dios estaba descarriando. Cuando no hay, hermanos, lo necesario para las necesidades del templo, para las necesidades de la iglesia, cuando no hay lo necesario, cuando no hay lo suficiente, se descuida, hermanos, la vida espiritual de la iglesia. Y Dios, hermanos, le dice a ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios en su sabiduría se los hace saber por medio de una pregunta. Ahora, ¿sabe, hermanos, que una de las preguntas, verdad, que surgen a veces cuando se habla del diezmo? Bueno, y qué bendición que la mayoría de los que estamos aquí, pues somos hermanos que ya tenemos años en la iglesia y esto no debe de espantarnos, porque la obra de Dios requiere dinero. Amén, hermanos. La obra de Dios requiere dinero. Miren, qué bendición esos asientos que tenemos, pero alguien tuvo que traer dinero. Esos asientos que ustedes en el cual bien cómodos. Yo no sé si la iglesia los compró o los donaron, pero alguien dio dinero. El simple hecho de mantener este lugar limpio, bien, eso requiere dinero. Hermano, en la obra de Dios tenemos que en la iglesia se tiene que hablar de recursos, se tiene que hablar de dinero. Quien no esté a favor hay personas que van a las iglesias y muchas de las veces juzgan a las iglesias que hablan del diezmo. Sin embargo, se benefician del diezmo. Y hermano, la Biblia habla del diezmo, el diezmo es bíblico. Ahora, aquí muchos luego dicen, es que eso es verdad en el antiguo pacto. ¿Saben que? Y yo creo que usted lo sabía, pero el diezmo, hermanos, no empezó
que Abraham y Jacob, ellos firmaron. Amén. Dice, vaya conmigo a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17. ¿Algún hermano que lo tenga y que se ponga de pie y que lo quiera leer? Génesis capítulo 14, versículo 17. Del versículo 17 al versículo 20. Cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sube, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, ahí está. Nada más quería que lo viera. Hermano, me lee el capítulo 28, versículo 18. 28, 28, versículo 18 al 22. Ok. Del mismo Génesis, sí. Capítulo 28, versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Gracias. Ahora, ¿qué vemos en estos pasajes? Principalmente en este hermano que acaba de leer el hermano. Si usted vuelve a leer de manera detenida ese texto, donde habla acerca de este voto que hizo Jacob, pudiéramos decir que Jacob lo que está haciendo es como diciendo: Dios, te voy a probar. Es el mismo término que usa Malaquías. Ahora, este texto, hermanos, esto sucede antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Mas, sin embargo, en Levítico capítulo 27 se establece, en Levítico capítulo 27, el asunto del diezmo, hermanos, se establece como un mandamiento. Un mandamiento, hermanos, como ley. En Levítico capítulo 25, versículo del 30 al 34, si algún hermano lo puede leer, capítulo 27, del versículo 30 al versículo 34 de Levítico. Como nadie quiere, lo voy a leer. Entonces dice el versículo 30. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ahora, en un principio dijimos, hermanos, que entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo pasaron muchísimos años, donde aparentemente, ¿verdad?, Dios guarda silencio por
hermanos, del curso de la historia. Él sabe todo, Él conoce todo. Y cuando llegamos, hermanos, al libro de Mateo, y pasa todo ese lapso de tiempo donde empiezan a surgir, hermanos, diferentes tipos de religiones, ¿verdad? Que de la Biblia nos habla de ellos, acerca de los fariseos, acerca de los escribas, acerca de los saduceos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, recuerde que el pueblo de Dios en Malaquías, hermanos, está en decadencia espiritual, está en un gran mal, y Dios lo que está haciendo es reprendiéndolos. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 23, dice la palabra de Dios en el versículo 23, Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dice: y dejáis lo más importante de la ley. No es que lo que estaban haciendo no era de la ley, sino que Él les dice: pero dejas de hacer lo más importante en la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y dice la Biblia, en la última frase de ese versículo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Dios les está diciendo, esto es algo indispensable. Sí es necesario que lo hagas, pero no puedes dejar de hacer aquello. Porque Dios lo que le estaba diciendo, que en el momento que ellos dejaran de hacer, hermanos, lo que ellos estaban haciendo, hermanos, eso trae, ¿verdad? Y acarrea problemas en la sostenibilidad de una iglesia. Hermano, Dios a nosotros nos manda que nosotros le honremos con nuestros recursos. Ahora, ciertamente nosotros, hermanos, no estamos bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Eso significa, hermanos, que la gracia demanda más. La gracia demanda más. La gracia, hermano, pone más responsabilidad. Responsabilidad que yo no lo debo de ver como solamente una responsabilidad, sino lo debo de ver como un privilegio. Un privilegio que Dios me da a mí, de que en la gracia yo puedo hacerme partícipe en la obra de Dios. Por eso el principio bíblico de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo, hermanos, da por sentado y nos deja este principio en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 6 y 7, dice la escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, no está diciendo que si usted está triste no lo dé. No está diciendo eso tampoco. Dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y saben por qué lo debemos de dar con alegría, hermanos? Porque todo es de Él. Y debemos de darlo con alegría, hermano, porque no es como en la ley, que cuando el tiempo se hizo ley, hermano, obligado usted lo tenía que dar. Ahora, yo estando en la gracia, si Dios me ha bendecido y si la gracia me demanda más que la ley, entonces, Señor, yo te voy a dar más de lo que la ley demanda, porque yo estoy en la gracia, Señor, porque tú me has bendecido más, y para mí, Señor, es una bendición poder dártelo.
Mire, ¿sabe cuándo se va a hacer una carga que nosotros honremos a Dios, hermanos, como Él merece ser honrado? Cuando nosotros, hermanos, le damos la sobra. Cuando nosotros le damos de lo que nos sobra. Se nos hace pesado, se nos hace difícil honrar a Dios de esa manera. Miren, usted coge un dinero, no importa la cantidad que sea, usted coge un dinero, y si usted lo primero que hace es, bueno, esto va para mi motorcito, ¿qué tal es como esto? Esto va porque tengo un pago que hacer allá, esto va para la comida en la casa, esto va para esto aquí, y esto aquí, y ese no es problema. Y después, cuando usted viene al culto, cuando usted viene a la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Usted le quedó algo, tiene una partecita ahí, pero usted sabe, usted dice, que eso no era, no tengo, pero si lo doy todo, va a tener problemas. Y entonces ahí es donde está el problema. Pero cuando usted, primero que nada, usted dice, Señor mi Dios, esto es tuyo, y no le voy a poner la mano, más que esto es yo para llevármelo cuando sea día de culto, y yo, Señor, obedecerte, porque te amo, porque quiero honrarte, porque Señor, yo estoy en la gracia, porque Señor, yo sé que eso es algo, Señor, que tú has puesto en mi corazón, no porque soy miembro de la iglesia, no porque me lo están imponiendo, no, la gracia no es así, la gracia no es así. Y hermano, y es verdad que cuando usted aparta esa cantidad de dinero porque usted sabe que es del Señor, y después usted va resolviendo sus asuntos, después va resolviendo un problema y usted ve que no le va a alcanzar, aplicar el principio que nosotros vimos la semana pasada, aprenda a vivir por fe. Amén. Aprenda a confiar en el Señor, que Él le va a proveer, que Él le va a dar. Y Dios, hermanos, mire, Dios, nosotros vemos en el canto, pero lo cantamos en Malaquías. Y hermano, cuando nosotros probamos a Dios, mira, cuando nosotros cumplimos con el Señor, obedecemos al Señor, hacemos lo que Dios manda en su palabra, le voy a decir algo. Dios, hermanos, y no sé si sea la palabra correcta, pero Dios está obligado a bendecir, a ayudarle, a proveerle. Y si no lo hace, hermano, tenemos que seguir confiando en Él. Amén. Porque también no lo vamos a obligar. Ahora, Dios bendice la obediencia, sí. Ahora, a lo mejor no te va a bendecir de la manera en que tú quieres. A lo mejor no te va a bendecir. ¿Sabe qué? Usted ha sido un buen trabajador en esta semana y hemos tenido ganancias. Le vamos a aumentar 3,000 pesos en esta semana. A lo mejor no va a ser así. Pero a lo mejor Dios puede cuidar de su salud. Y no tiene que estar pagando en medicina, no tiene que estar pagando en el doctor y etcétera. Tal vez a lo mejor Dios pudo librarle de un accidente donde usted iba ahí en su vehículo y le iba a dar un rayón ahí a un carro y Dios le libró. Muchas veces Dios a lo mejor no le va a dar económicamente cash, pero Dios le puede librar de situaciones donde si llegara a pasar algo usted tendría usted que invertir dinero. Hermano, Dios a nosotros nos manda que nosotros debemos de honrar a Dios con nuestros recursos, porque de esa manera las necesidades de la iglesia, hermanos, son cubiertas. Y de esa manera, hermano, es que todo empieza a funcionar. Mire, qué bendición que aquí la luz que se consume es una
si los servicios